Creo que es una hermosa reflexión sobre la vida de este gran, tremendo apóstol que conmemora la iglesia en el día de hoy, Santo Tomás, fundador de las iglesias de la India y de la Siria. También tenemos que orar por las iglesias orientales en estos días. Sobre todo tenemos que orar por la iglesia de la China, que el Santo Padre ha pedido oración especial durante estos próximos 8 días. Ha pedido a todos los monasterios que oren por la iglesia de la China. El Santo Padre ha escrito una carta a la iglesia de la China. En la China hay más de 11 millones de católicos clandestinos que han sufrido, obispos que han sufrido 60 y 70 años de prisión, decenas de sacerdotes, seminaristas que están presos en las cárceles y se siguen condenando jóvenes y se siguen prendiendo y desapareciendo. La iglesia china, y sobre todo, no se sabe la cantidad exacta, pero se cree que más de 11 millones de fieles perseveran en la iglesia china. El Papa les ha escrito una carta que el gobierno ha prohibido publicar, inclusive en la internet. Y el Papa ha pedido que estos 8 próximos días toda la iglesia se dedique a orar por la iglesia de la China, una iglesia que ha sufrido muchísimo, que no le permiten ni siquiera la expresión libre de la fe, porque tienen una iglesia nacional controlada por el gobierno que no reconoce la autoridad del Papa. Una iglesia que está sufriendo unas persecuciones. Hace poco murió un obispo que llevaba 62 años en prisión. O sea, horrible ha sido la persecución de la iglesia en la China. En la Revolución Cultural murieron cientos de sacerdotes colgados de los postes de la luz. Y de eso no se dijo nada en el mundo. Es una iglesia mártir. Usted sabe que de la iglesia no se habla. Si llega a ser al revés, que en un país católico matan a un chino, la gritería es... Pero como yo dije en un email que pasó hace poco, parece que la vida de los cristianos no tiene valor en el mundo, sobre todo de los católicos, en el mundo de hoy. Estamos hablando, hemos hablado en la sección del credo de Nicea, creo en un solo Señor Jesucristo. Y hablamos la última vez, la semana pasada estuvo la hermana Blanca Ruiz con la clase que nos dio. Estábamos hablando dejamos bien claro las dos naturalezas de Cristo. Dijimos que en Cristo hay dos naturalezas, una humana, totalmente humana, y una totalmente divina. Dijimos que las dos naturalezas de Cristo están no mezcladas, sino unidas una con otra, y son cooperantes. La divina coopera con la humana y la humana coopera con la divina. Pero dijimos que están las dos naturalezas tan entrelazadas. Fíjate que no forman una naturaleza, son dos naturalezas totalmente distintas, pero están tan entrelazadas que no se sabe dónde termina una y dónde comienza otra. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Unión hipostática. Hipóstasis de dos personas, unión hipostática, la unión de las dos personas en Cristo, la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina, totalmente unidas y cooperantes, formando una sola persona. Por eso dijimos que para entender bien esto, Cristo, toda la humanidad de Cristo, ¿se acuerdan que yo dije que era qué? Se les olvidó. Dijimos que toda la humanidad de Cristo era divina. Y dijimos que toda la divinidad de Cristo era humana. Cuando dijimos que el verbo, el logos, vivía en forma, antes de la concepción, ¿vivía en qué forma? Espiritual. A la vez que el logos entra en el vientre de María y toma carne humana, deja para siempre su condición espiritual. Porque aún resucitado, Cristo no es espíritu, Cristo sigue teniendo cuerpo. Glorificado, que no sabemos cómo son los cuerpos glorificados, pero cuerpo físico sigue teniendo cuerpo físico. La prueba es que el sacerdote dice en la Eucaristía, esto es mi cuerpo. El que niegue que Jesús tiene cuerpo está negando la Eucaristía. Jesús resucitado tiene su cuerpo, o sea que Jesús jamás volvió a ser de condición ¿qué? Espiritual. Por eso toda la humanidad de Jesús es, ¿qué cosa? Divina. Todas las células de Jesús, la sangre, las venas, los huesos, todo en Jesús es divino. Es divino, pero al mismo tiempo, toda la divinidad de la segunda persona de la Trinidad se vuelve como humana. ¿Ustedes entienden eso? Eso es muy importante, porque la gente piensa que Jesús es alguien humano con la divinidad adentro. No, todo el verbo, tal como el espiritual, se hizo como humano, con las características divinas de Dios, siendo Dios. Por eso que con toda la sabiduría infusa, con todas las cosas, pasó. Jesús tenía sabiduría infusa, que es la sabiduría que le corresponde a él como ¿qué? Como Dios. No, sabiduría infusa, la sabiduría infusa la recibe como humano, pero tenía toda la sabiduría divina de Dios, que la recibe en él, pero al mismo tiempo tuvo que aprender como humano todas las cosas que los humanos
aprendemos, tanto como caminar, como hablar, es que tuvo que estudiar la palabra de Dios, cosa increíble, tuvo que aprender todo el proceso humano, uno de los grandes misterios de Dios, que teniendo la sabiduría divina, tuvo que aprender toda la experiencia humana que los hombres aprendemos, porque si no, no hubiera sido verdadero hombre. Pues lo decimos en el credo, verdadero Dios y verdadero hombre, quiere decir que pasó por todas las etapas que pasa un hombre, menos en qué, en el pecado. Les quedó claro eso de la naturaleza y es de los grandes misterios, la obra de Cristo. La primera obra que hace Cristo, y lo dice San Agustín lo deja bien claro, lo dice San Agustín: Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Lo voy a repetir otra vez, San Agustín: Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. No es que todos somos dioses, sino que, cuando digo no a los 7, que no estoy diciendo a los hombres, sino al hombre. Una palabra puede hacer una gran diferencia. Si yo dijera Dios se hizo hombre para hacer a los hombres dioses, estuviera diciendo un disparate. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Estoy diciendo que el hombre fue creado con muchas características similares a Dios. Cuando fue creado en Adán y Eva, no tenía pecado, estaba en gracia, no conocía la muerte. O sea, el hombre tenía esas características que Dios le había dado. El hombre perdió esas características por el pecado. Cuando Cristo se hace hombre, el hombre vuelve a recuperar en Cristo todas las cosas que había perdido. Ya no por nosotros mismos, sino que las recibimos, no la tenemos ya por nosotros como lo tenía Adán y Eva, ahora la tenemos por Cristo. Porque allá ver un hombre con esas características y ese hombre ser hermano nuestro, todos nosotros ya entonces compartimos esas características en Cristo. Por eso no dice a los hombres, dice al hombre, hablando como género humano. Dios se hace hombre para elevar al hombre a Dios. Y si ustedes ven, y es uno de los grandes misterios, cuando Jesús resucitado penetra en el santuario celestial, penetra a la presencia del Padre, fíjate, es primera vez que un hombre entra al lugar santísimo. Porque voy a decir, Jesús es verdadero Dios, pero es verdadero hombre. Anteriormente a ese momento, ningún ser creado, decir como hombre, no que Dios, Cristo no es creado, Cristo se encarna, pero ningún hombre, ningún ser con cuerpo había entrado al lugar santísimo. Cuando Cristo entra, eso fue un acontecimiento cósmico. Es primera vez que un hombre penetra el lugar donde nadie puede penetrar. Y por eso que todos somos intercesores. Porque a través de Cristo que está ahí, entramos todos nosotros en la oración. Por eso que Jesús dice bien claro, Jesús no dice en ningún lugar de la Biblia, pídanme a mí para yo pedirle al Padre. Yo reto a cualquier protestante que me enseñe un versículo de la Biblia que diga eso. Los reto, me vuelvo protestante cuando me lo enseñen. Jesús jamás dice, pídanme a mí para pedirle al Padre. Jesús dice bien claro, todo lo que pidan al Padre en mi nombre le será dado. O sea, nosotros tenemos que pedirle a Jesús. Nosotros tenemos, y esa es la gran obra que hizo Jesús, nosotros podemos ir directamente al Padre. Ahora, no podemos ir, aquí llegó fulano, no, Padre, yo vengo en el nombre de Jesús, porque la obra, ¿quién la hace? Jesús. Si Jesús no abre el camino, nosotros no podemos entrar. ¿Ustedes entienden en qué se basa la intercesión de los santos y de cada uno de nosotros? Exactamente, la Virgen María, San Juan Bosco, Santo Tomás, todos estos santos van al Padre. Van al Padre, si pueden ir al Padre, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Van al Padre directamente, pero van en el nombre de Jesús, tal como vamos nosotros. Todo eso que los protestantes tienen al Padre como aislado y de los hombres y en el medio de Jesús llevando y trayendo las cosas. Esa no es la obra de Jesús, eso no lo dijo Jesús, eso no es evangélico. ¿Ustedes entienden eso? Lo dice Jesús bien claro, todo lo que pidan al Padre en mi nombre le será concedido. Todos podemos ir al Padre. Por eso que dice San Pedro, que todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque la función de sacerdote en Israel era mediar entre Dios y los hombres. Todos somos sacerdotes porque todos podemos ir al Padre y mediar por todos los demás. Cada vez que me dan una lista de oraciones que yo la paso, toda la gente ora. Y cuando ustedes oran por esas oraciones que ustedes hacen, van al Padre a orar por otra gente en el nombre de Jesús. Eso es lo que es la intercesión, que es muy diferente a la mediación de Jesús. Lo que vamos a ver, Jesús no es intercesor, Jesús es mediador. Esa de las otras obras de Jesús.
Primero vemos que la primera obra de Jesús es restaurar la humanidad nuestra. Jesús iba a restaurar nuestra humanidad caída ¿por quién? ¿Por el pecado de quién? El pecado original que lo explicamos. Nacemos fuera de la gracia. Cristo nos restituye la gracia muriendo en la cruz. ¿Por qué? Porque hasta el momento que Cristo entra en el mundo, por eso dice el Salmo, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. ¿Cuál es lo que dice el Salmo? Aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Hasta el momento que Jesús se hace hombre, ningún hombre había podido hacer la voluntad de Dios. Ni Moisés. Moisés no pudo hacer la voluntad de Dios. Ni si Moisés no entró a la tierra prometida. No hizo la voluntad de Dios, le dio un arrebato en la peña del Oreb y perdió la paciencia y la fe y le reclamó a Dios. Y Dios le dijo, no vas a entrar a mi reino. No, Moisés no puede hacer la voluntad de Dios. Ninguno de ustedes pueden hacer la voluntad de Dios. Tratamos de hacer la voluntad de Dios. Pero cada vez que un hombre deja hacer la voluntad de Dios, ¿en qué entra? En pecado. Luego entonces, antes que Cristo se hiciera hombre, nadie había podido cumplir la voluntad de Dios. Cristo es el primer hombre que puede cumplir perfectamente la voluntad de Dios. ¿Ustedes entienden eso? Por eso restaura nuestra... es como podemos decir en latino de la calle, que Jesús sacó la cara por nosotros. Yo voy a ser el hombre modelo de que todos ustedes debieron de haber sido si no hubiera habido el pecado de los primeros padres. Y de cual ustedes lo van a poder hacer mientras más se configuren a mí. ¿Ustedes entienden eso? Por eso la primera función de Jesús es restaurar nuestra humanidad. ¿Cómo la restaura Jesús? Pues la primera restauración de nuestra humanidad en nosotros, ¿cómo ocurre? A través del bautismo. Es la primera restauración cuando nosotros nacemos fuera de la gracia. Gracia, no tenemos gracia ninguna, por eso estamos en pecado. Un niño recién nacido sin bautizar no tiene ni una gota de gracia. La inocencia que tiene es natural, no es de gracia. Por eso cuando el niño se bautiza, por obra de la cruz de Jesús y por obra del Espíritu Santo, el Padre lo reconoce como hijo y lo hace hijo adoptivo. Y ahí comienza nuestra restauración, porque viene a nosotros lo que ningún israelita tenía, ni siquiera Moisés. ¿Qué es lo que viene a nosotros? La gracia. A través del Espíritu Santo, ni Moisés ni Abraham, con todos los santos que fue Abraham, tuvo la gracia que tenemos nosotros. Por eso es que dice Jesús que cualquiera en el reino va a ser más grande que Juan el Bautista. Porque ni siquiera Juan el Bautista tenía la gracia. Con todos los santos, el hombre más grande nacido de mujer no tenía la gracia. Porque la gracia no se restituye ¿hasta cuándo? Hasta la muerte de Jesús. ¿Y cuándo es la primera restitución de la gracia en los hombres por primera vez? ¿Cuándo fue? El día de Pentecostés. Fíjate, ¿cuál es la primera acción? La primera acción de Pedro en Pentecostés, bautizar a 3,000. Es la primera vez que 3,000 personas se restituyen a la gracia. Si ustedes van al Sinaí, cuando Moisés bajó de la montaña, 3,000 murieron porque estaban adorando al becerro. Cuando Moisés baja del monte Sión, 3,000 pasan a ser hijos de Dios por el poder del Espíritu Santo. Es la primera vez que se restaura nuestra gracia a la plenitud. Después por la vida, por el crecimiento, por el pecado, por la malicia, nosotros empezamos a perder esa gracia. La empezamos a perder, es el proceso de la vida. Es el proceso de la vida por el pecado. Y entonces la iglesia viene con la segunda restitución de la gracia. ¿Cuál es la segunda restitución de la gracia? Díganlo sin miedo. ¿Hay gente que dice eso? No. La segunda restitución de la gracia es la confesión. La confesión, porque cada vez que tú pecas, pierdes toda la gracia. Cuando tú te confiesas, la gracia se restituye. A ti es la segunda restitución de la gracia con la confesión. ¿Y cómo aumentamos esa gracia que recibimos en la confesión? Con la Eucaristía. La Eucaristía es chorro de gracia porque nuestra alma está limpia. Está llena de gracia. La Eucaristía es gracia sobre gracia. Esa es la primera obra espiritual de Cristo. Ahora Cristo ha hecho otras obras. Dijimos, o sea, la primera obra, la restitución de nuestra humanidad. En Él nosotros somos restituidos en Él. Pero eso dice San Pablo en Romanos 6, que cuando tú te bautizas, a ti te injertan. Te injertan. Esa frase de San Pablo es genial. Dice, cuando tú te bautizas, te injertan en Cristo. Los que han hecho alguna vez injerto, han visto cómo se hacen injerto de piel o en una mata. Cuando se hace un injerto de piel, ¿qué se hace? Se coge otra piel extraña y se pone en la tuya. ¿Y qué hace esa piel? Se pega ahí, ¿pero por qué? Porque absorbe
todos tus fluidos vitales. Si no, como le pasó a la pobre María, que pasó tanto con el pie, que le pasaba a María, que el pedazo de pieles que le ponían no se asimilaban al cuerpo. Así pasa cuando uno cae en pecado. Así pasa cuando uno cae en pecado. Pero cuando a ti te bautizan, a ti te injertan, te pegan. ¿A quién? A Cristo. Y tú empiezas a recibir de Cristo como el injerto de una planta. Empiezas a recibir la savia. ¿Qué empezamos a recibir nosotros? La gracia de Cristo. Y así como el injerto de la piel se pega y crece y se pone rosado, de la mata, la yemita que ponemos sale una rama y da flores, da fruto, de lo que sea, así nosotros empezamos a crecer de la sal, de la gracia que recibimos de Cristo. De Cristo. San Pablo explica perfectamente ese. Por eso nosotros decíamos cuando estudiábamos, y me acuerdo cuando lo decíamos, decíamos esta frase, que todo lo que es en Dios por naturaleza, en nosotros, ¿sabes por qué? Es por gracia. Dios es santo por naturaleza. ¿Nosotros somos santos por naturaleza? No, somos santos ¿por qué? Por la gracia. Dios es inmortal por naturaleza. Nosotros somos inmortales, no. Nos volvimos inmortales, eternos, ¿a través de qué? De la gracia. O sea, lo que en Dios es por naturaleza, lo que en es porque nosotros lo recibimos por la gracia. La gracia, que nadie sabe definir qué cosa es esa, dice la iglesia que es la amistad de Dios sobre nosotros, esa comunión que se forma entre Dios y el creyente, donde fluyen todas las bendiciones de Dios a la vida de uno. La segunda obra de Jesús es la mediación. Ya lo dijimos, todo el Antiguo Testamento está lleno de tantos disparates y de tantos problemas de Israel. ¿Por qué? Porque no había mediador. No había mediador. Dios estaba encerrado en su trono, se cerró el cielo para los hombres. Cada vez que el hombre pecaba, ¿qué pasaba? ¿Dónde se quedaba ese pecado? Ahí mismo, se quedaba ese pecado. El sacerdote ofrecía un becerro y le imponía las manos, pero todo eso era simbólico. ¿Cómo la sangre de un cordero puede limpiar el pecado interno del hombre? Todo eso era, lo dice San Pablo en Hebreos, todo lo de Israel era simbólico de lo que en la iglesia va a ser realidad. A ver, Mita, porque ellos no atienden a la gracia en el templo porque están viendo cómo tú alas el cordón. Somos niños espirituales, ¿no? Y no en el buen sentido de la palabra. Vuelvo a repetir lo que estaba diciendo, porque después, que como si nunca lo hubiera dicho, que ya hasta se me olvidó que estaba diciendo. Eso es lo que pasa por eso cuando uno está predicando uno se puede distraer, porque cuando uno se distrae se le va el hilo de la gracia que uno recibe de lo que uno está diciendo. Después por volver a empatar tiene que empezar por otro lado. Sí, la de la mediación, pero no me acuerdo en sí qué es lo que estaba diciendo. Seguiremos. No se apuren a decirme, porque eso ustedes tienen que entender. Cuando uno predica con la mente, porque estudió algo, lo puede cantar de nuevo, porque se lo sabe de memoria, pero cuando tú predicas bajo el espíritu, y tú te vas a lo que estás diciendo, tú no puedes volver a agarrar, tú puedes empezar a decir algo nuevo, pero no puedes agarrar lo que tú estabas diciendo, porque la sintonía que tú tienes, se va. Y yo no predico aquí por estudio, yo predico aquí por espíritu. Por eso empezamos con alabanza, porque aquí nosotros no damos temas intelectuales, damos temas espirituales. La mediación de Jesús, cuando Israel, ahí es donde yo estaba, cuando Israel pecaba, Israel era así un símbolo de redención, que San Pablo dice en Hebreos que todo lo que en Israel es simbólico, en nosotros es realidad. O sea que todos los ritos de Israel, más que nada eran, ¿qué cosa? Simbólicos. Descargaban el pecado sobre un animal, mataban el animal, pero como dice San Pablo, Cristo cuando entra al cielo no lleva en las manos sangre de toro, lleva su propia sangre. Por eso en Israel los pecados se quedaban y la ira de Dios caía sobre Israel, porque entre Dios y el hombre, porque hay que tener cuidado, Dios es bueno y Dios nos ama profundamente, pero Dios no es bobo. Yo que lo estoy en el retiro con unos hermanos, hablamos en un momento ahí. Una madre dice, no, porque Dios es un padre y puede perdonarlo absolutamente todo, por eso no hay infierno ni hay. Yo no, espérate. Mucha gente lo dice, digo, frena. Una madre ama tremendamente a su hija. Vaya, se va a amar a la hija, y de verdad que ama a la hija. Y la muchacha llega un día y dice, mami, estoy trabajando de prostituta. Y la madre dice, ay, qué bueno, ¿cuánto te pagan? ¿Eso es amor? ¿Ustedes creen que eso es amor? No, Dios no es así tampoco. Una persona que ama busca lo que es justo
Y lo que es bueno y lo que es malo, es malo. Y tiene que tener corrección lo que es malo. Y si esa muchacha no quiere cambiar y reniega de todo porque prefiere lo malo a la casa, la madre tiene que desprenderse de esa muchacha porque le corrompe el resto de la familia. Así mismo es Dios, eso es justicia. Dios nos ama profundamente, pero Dios no es bobo. Por eso no vayan a pensar que Dios se cansa de perdonar, pero no es bobo. Dios es justicia. Por eso, en Israel, cuando la ira de Dios se desataba sobre Israel, no había quien la detuviera. Una vez Moisés la detuvo. Le dijo a Dios, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob y de la promesa que tú le hiciste a ellos. Y Dios, eso es intercesión. ¿Qué hizo Moisés? Intercedió. Le dijo, no lo haga por ellos, hazlo por Abraham, por Isaac y por Jacob, que estaban muertos hace cientos de años. Como tú dices, Señor, hazlo por San María de Jesús crucificado. Y Dios redetuvo la ira. ¿Por qué? Porque Moisés le recordó que él tenía un pacto con esa gente y Dios no puede ser infiel a su pacto. Pero entonces, por eso la ira de Dios caía sobre Israel con tanta frecuencia en el Antiguo Testamento. Por eso los pecados, dice el Antiguo Testamento, que se quedan en la familia por 6, 7 y 8 generaciones, porque no había redención. ¿Ustedes entienden eso? Llega Jesús nos redime. Después que Jesús nos redime, Jesús no solo basta con redimirnos. Cuando Jesús sube al cielo en el Monte de los Olivos, que entra en la gloria, Jesús no entra a descansar y sentarse a descansar a un lado del Padre. Jesús entra, lo dice San Pablo en Hebreos 9, muy claro. Jesús entra a asumir su función como sumo y eterno sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote de Israel? Mediar entre el pecado de Dios y los hombres. ¿Con qué lo mediaba? Con sus pobres medios. ¿Qué medio? Un animal, la ceniza y echar la sangre del animal. Ya Jesús va a entrar al Santo de los Santos no con la sangre de animales, sino con su propia sangre, y va a comenzar la función de Jesús de mediador entre Dios y los hombres. Pero no mediador de llevarle mensajes míos al Padre, porque Jesús no tiene que dar mensajes de nadie. Nosotros vamos al Padre. Nosotros podemos ir al Padre en el nombre de Jesús, pero nosotros podemos ir al Padre en el nombre de Jesús, pero es algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos mediar por los pecados de los demás. Ninguno de ustedes puede mediar por los pecados de los demás, porque para mediar por los pecados te falta la sangre del sacrificio. ¿Y quién es el único que tiene la sangre del sacrificio? Jesús. ¿Ustedes entienden eso? Nosotros podemos interceder en el nombre de Jesús, pero no podemos mediar. La función de mediar de los pecados es propia del sumo sacerdote, y el único sumo sacerdote que hay es Jesús. Por eso Jesús es mediador. No es un llevitral de mensajes. Jesús está todo el tiempo mediando. ¿Mediando por qué? Por los pecados de todo el mundo, porque la obra de la redención no se ha acabado. Porque si la obra de la redención se hubiera acabado, si ustedes pecan mañana, ustedes no tuvieran redención entonces. ¿Por qué tenemos perdón? Porque la redención no se ha acabado. Ustedes pecan y ¿qué hace Jesús allá arriba? Media por ustedes. Se va a acabar un día. Aunque no nos confesemos enseguida. Si desde que tú te arrepientes. La confesión es el sello del perdón, pero desde que tú te arrepientes, ya Dios entra, te acepta la cara, el sello de la confesión, porque Jesús lo dijo así, y si Jesús lo dijo, nadie se escapa de eso. Pero el primer paso del perdón de Dios es el arrepentimiento. Por eso que todas las noches hacemos acto de contrición. Pues si las moscas. Por eso que hacemos acto de contrición. Porque desde el momento que tú te arrepientes, Dios acepta, porque Jesús está mediando. Claro, tú no estás sellado en ese perdón y olvido de Dios hasta que el Espíritu Santo no te sella en el sacramento de la confesión. Pero Jesús, ese es el objetivo de Jesús. Pero la mediación de Jesús se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar la mediación de Jesús? Cuando regresa a juzgar vivos y muertos. Por eso, ahí, aunque clamen y griten, cuando Jesús venga, aunque clamen y griten, perdóname, Señor, no va a haber perdón. ¿Por qué? Porque delante de Dios no va a haber nadie. Van a estar como en la época de Israel. ¿Cuándo va a ser eso? No sabemos. Cuando el número de los redimidos tenga que estar completo. No sabemos cuándo eso va a ser. Pero usted entiende lo que es, porque los protestantes confunden intercesión con mediación. Ustedes entienden ya que es intercesión, que no es mediación. Nosotros todos podemos interceder, nosotros ninguno podemos mediar. Jesús media, pero no intercede. Su función no es de intercesor, es de mediador, que es una acción totalmente sacerdotal. Por eso es un error, un tremendo error en la renovación carismática en algunos lugares, decir
vamos a hacer una oración de sanación de los pecados de la familia. No existe. Después de la redención no hay pecado de otra persona que tú cargues. Los pecados son totalmente personales. Y por eso los protestantes están perdidos, porque ellos van a buscar doctrina ¿dónde? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no había, ¿qué cosa? Redención. Los pecados se quedaban. Ahora es redención. Nadie carga los pecados de nadie. Los pecados son personales. A la vez que un muchacho se bautiza en pecado, ahí quedó. Qué lindo, se bautizó, se le quitó el pecado original, pero le quedó el pecado a huevo. Eso no tiene, eso va en contra de la misericordia y la ley de Jesucristo. Ahora, hay patrones de conducta que se traspasan en la familia, no por pecado, sino por experiencia humana. Un padre abusador, lo más seguro que engendre un hijo abusador. No porque le pasó el pecado, porque ese muchacho se crece viendo y aprendiendo que se abusa. Un padre borracho posiblemente tenga un hijo borracho. Una por un problema genético, o otra porque las veces que lo ven, dicen, mira qué lindo, y el chiquito coge la botella de cerveza y todo el mundo lo ve como una gracia. No, están engendrando un borracho. No por el pecado del padre. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? Se traspasa, no pecado, creo que se traspasa patrones de conducta, y hay que orar por romper eso, pero es un disparate decir que se está rompiendo un pecado generacional, a no ser que haya un pacto satánico en la familia. Eso es otra cosa, totalmente diferente, a no ser que haya un pacto satánico en la familia o algo ahí que se hayan atado generaciones, pero eso es otra cosa. Estoy hablando que no se transfieren pecados. ¿Cuántas madres me quedan a mí? Me dicen padre Frank en el ETN, y ya yo he desistido de decir que yo no soy padre porque nadie escucha lo que yo digo, pero bueno. Dicen, padre Frank, mi hijo se va a afectar porque hice tal cosa. Dios no traspasa los pecados de los padres. ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. Ese es el peligro de leer la Biblia sin tener conocimiento. Lo dice la Biblia, pero ¿dónde? En el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una situación totalmente diferente. No tiene mediador y no tiene perdón de los pecados. Todo. ¿Por qué Dios no nos castiga hoy en día como castigaba a Israel? Porque tenemos mediador, tenemos un embajador de nosotros, que es hombre como nosotros, que conoce nuestras debilidades como nosotros, delante del trono de Dios. Y cuando Dios va a destruir, mira, si fuera en el Antiguo Testamento, ya Miami Beach se hubiera hundido en los abismos del infierno, porque ahí ya pasaron a Sodoma y Los Ángeles ni hablar. Pero ¿por qué no se destruye? Porque Jesús pone las llagas en el medio. ¿Cómo se llama eso? Ese cuadro que está allá atrás. La misericordia divina. Esa es la mediación de Jesús, que cuando la ira de Dios se va a desatar, Jesús se pone entre el Padre y nosotros. Como esas madres que a veces con un hijo, un padre le va a dar un golpe y la madre se mete en el medio. Así mismo hace Jesús. Pero nosotros, esa es la segunda función de Jesús, la función de mediador. La última función, la última obra de Cristo que vamos a ver hoy es la justificación. La justificación es otra de las obras de Cristo. Dice el Catecismo, en el punto 1987, la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados, oigan, y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Dice el Catecismo, punto 1987. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos 6, del 8 al 11. Sigue diciendo el Catecismo. Por el poder del Espíritu Santo, participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado, y participamos en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es el mismo. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso aquellos en quien habita el Espíritu están divinizados. Es lo que le dije ahora. Por la gracia de Dios participamos ¿de qué? De la vida divina, de la inmortalidad, de la gracia, del poder orar, del poder entrar en las regiones celestes, que es lo que dijo
San Atanasio. Por eso en quienes habita el Espíritu están divinizados. En los que habita el Espíritu. Sigue diciendo el Catecismo. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación. Fíjate, para ver lo que es la justificación. ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo en el creyente? La conversión. Esa es la primera obra del Espíritu Santo. Ustedes verán que tiene que ver con Cristo, tiene que ver mucho con Cristo. Porque acuérdense que todo lo que nosotros recibimos ahora de Cristo, lo recibimos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y lo que vamos en el retiro, no se puede separar en la inhabitación trinitaria, no se puede separar del Padre ni del Hijo del Espíritu Santo, porque cada vez que hablas de uno, tienes que terminar hablando de los otros dos. Por eso la obra de Cristo dice, ¿cuál es la primera obra del Espíritu Santo? La conversión. Cuando tú andas por el mundo perdido, lo que sea, y un día te chocas con el Espíritu Santo. Tenemos que tener una cosa bien clara. El Espíritu Santo no tiene mensaje propio. El Espíritu Santo nunca ha dicho una palabra de él mismo. Todo el mensaje del Espíritu Santo, ¿de quién es? De Cristo. Y ahora digamos una cosa, Jesús tampoco tiene mensaje propio. Y lo dijo él. Todo lo que Jesús dijo, lo sabe del Padre. Fíjate como todo está unido en lo mismo. El Espíritu Santo trae el mensaje de Cristo y Cristo trae el mensaje del Padre. Sí, dime. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Pero intercede para abajo. Es un paráclito. Jesús es un paráclito para arriba. El Espíritu Santo es un paráclito para abajo. Pero solo una pregunta, ¿verdad? Sí, pero él puede interceder por nosotros delante del Padre. El único intercesor. El único eso habría que estudiarlo, pero eso no es como lo presentan los protestantes. Todos los dones que vienen a la tierra vienen por intercesión del Espíritu Santo. Todo lo que va al cielo va por intercesión de Jesucristo. Por eso dice Cristo, le mandaré otro paráclito, que dice que Jesús es un paráclito. Jesús es un intercesor también, pero en el sentido de mediador entre el Padre. El Espíritu Santo para abajo intercede entre el Padre, pero no intercede de aquí para allá, sino que intercede de allá para acá. Y Cristo intercede de aquí para allá. Eso, todo lo que nosotros pedimos va por Cristo y todo lo que recibimos viene. Es un intercesor también, pero no en el sentido que lo es Cristo. ¿Entiendes lo que te quiere decir? Pero si vienes a ver, la Trinidad es uno solo. Así que una obra de uno es obra de todo. Pero estamos hablando de funciones, para que no se acaben de volver locos. Sí, porque estamos hablando de personas como si fueran de personas diferentes, pero a la larga los tres son uno. Así que tampoco no puede, pero no se rompa la cabeza con eso. Pero vamos a quedarnos aquí. Yo sé lo que tú preguntas, porque lo pregunto, pero eso es otra cosa que queda más largo. Y si lo empiezo a explicar aquí, de aquí termina todo el mundo en electroshock. Porque no estamos preparados para eso. Y yo no doy comida fuerte para que no se atoren. Yo voy poquito a poco. Por eso tenemos la primera obra que tenemos es la conversión. Está lograda por Cristo. Porque si no nos abre el camino al cielo, es conversión. Pero la conversión la obra nosotros ¿quién? Porque todo lo que viene para abajo viene a través del Espíritu Santo. Y un día la obra de Cristo, de la redención, viene a mí porque el Espíritu Santo me presenta a Cristo. Nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la unción del Espíritu Santo. El que convierte, el santificador del creyente es el Espíritu. Tú tienes un encuentro con Cristo porque ese encuentro te lleva el Espíritu Santo. Tú se conviertes el día que el Señor señaló, que fuiste a un retiro, que fuiste a cualquier lado, tuviste una conversión. Conversión quiere decir volver a. Conversión es volver al lugar que perdiste por el pecado. Ahora, la primera obra de la gracia del Espíritu Santo en nosotros, ¿cuál es? La conversión. Ahora, la conversión obra en nosotros la justificación. Dice el Evangelio, comienzo del Evangelio en San Mateo 4, convertidos porque el reino de los cielos está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. Oigan esto, lo que dice la iglesia, lo dice bien claro, léanlo en el Catecismo de la Iglesia, en el punto 1987 en adelante. Dice, movido por qué? Por la gracia, que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón, la gracia. El hombre se vuelve ¿a quién? Hacia Dios. Movido por la gracia, cuando me convierto, el hombre se vuelve hacia Dios. Al volverte hacia Dios, ¿qué es lo que tú haces? Te sales del pecado, te apartas del pecado. Al volverte hacia Dios, te empiezas a apartar del pecado. Las dos cosas no coordinan. Al volverte hacia Dios,
Si yo me vuelvo hacia esa bocina, me tengo que volver la espalda a aquello que está ahí. Yo no puedo estar mirando las dos cosas al mismo tiempo. Al volvernos hacia Dios, le estamos dando la espalda al pecado. Y al volvernos hacia Dios, estamos acogiendo, ¿qué cosa? El perdón de Dios. Pero no solo el perdón de Dios, estamos cogiendo la justicia de lo alto. ¿Ustedes entienden eso? Nosotros tenemos, Dios es justo, dijimos, ¿no? Es justo o no es justo, Dios es justo. La justicia de Dios antes de nuestra conversión, ¿qué cosa era? La justicia de Dios antes de nuestra conversión, ¿qué cosa era? Condenación. No, la justicia de Dios antes de mi conversión, cuando estaba en pecado, ¿qué cosa era? Condenación. Para que tú te mueres en pecado, te condena. Si tú persistes en tu pecado, si estás vendiendo crack, si estás haciendo obras malas y te mueres sin arrepentimiento, viene la justicia de Dios sobre ti. ¿Esa justicia qué cosa es? Pero cuando te vuelves a Dios por la conversión, la justicia que viene a ti es la justicia de Cristo. ¿Cuál es la justicia de Cristo? La salvación, porque como dijo el hermano, ya Él pagó por nosotros. Esa es la justificación. Que delante de Dios, ¿quién nos justifica? Jesús. Puede ser que yo sea un pecador y me viro a Dios, Dios perdóname, pero entre el perdón de Dios y mi maldad, si no hay absolutamente nada y Dios es santo y yo soy pecador, posiblemente Dios no nos perdonará. Ahora cuando yo me viro y digo, perdóname Señor, ¿quién está entre la ira de Dios y yo? La justicia de Jesús. Ya el Padre no nos mira a nosotros, el Padre nos mira a nosotros a través de ¿quién? De Jesús. Ve en nosotros una imagen de hombre igual que es su Hijo. ¿Ustedes entienden eso? Esa es la justicia, esa es la justificación. Que ya cuando Dios nos mira, ya no nos mira en pecado, nos mira en gracia. ¿Por qué? Porque nos está mirando a través de Jesús. ¿Ese es el juicio personal? No, eso se llama justificación, eso tiene nada que ver con juicio personal. El juicio personal cuando tú te mueres, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con esto. La justicia de Dios, porque veo que ustedes no han entendido. La justicia de Dios es la obra que hizo Jesús en mi vida. Hay dos justicias de Dios. Una justicia de Dios, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es una de las justicias de Dios? Condenación. Cuando caminas ¿en qué? En el pecado. Cuando te conviertes, vuelves a Cristo, la justicia que viene de Dios hacia ti no es de condenación, es de salvación. Porque nosotros no somos justos. Pero ¿quién es el justo? Jesús. Nosotros compartimos esa justicia. Pero no estamos hablando de justicia como de un policía. Estamos hablando de justicia de lo que es justo. Y en el contexto bíblico de cosa es justo, una persona que es agradable a Dios. No estamos hablando de justicia de policía. Estamos hablando de justo. Una persona que es agradable a Dios. Es posible que yo me mire y Dios no me mire agradable. Dios me mira agradable porque Él ve reflejado en mí, ¿a quién? A Jesús. Esa es la justificación. Ustedes, hay alguien. Dice, la justificación entraña, por tanto, el perdón de los pecados. Fue lo que entraña la justificación. El perdón de los pecados, la santificación y la renovación del hombre interior. Esas tres cosas llevan incluida la justificación. ¿Cuál es la primera cosa que trae la justificación a mi vida? El perdón de los pecados. Yo me convierto, yo me viro a Dios, Dios me justifica porque me perdona los pecados. ¿Por qué? Por la obra de la cruz de Jesucristo. Jesús cargó ya esos pecados. Dios me perdona, no por mí, me perdona por quién, por Jesús. Ya, primera hora de la justificación, ¿cuál es? Perdón de los pecados. Si yo tengo perdonado los pecados y el Espíritu Santo empieza a morar en mí, ¿cuál es la segunda causa de la justificación? La santificación. Tú, cuando estás lleno del Espíritu Santo y ya han sido perdonados los pecados, tú empiezas a ser santificado. Te empiezan a configurar con Cristo. Es como cuando hacen la cirugía plástica, que una persona que se quiere parecer, yo no sé, un artista, le empiezan a cortar la nariz y las orejas y le ponen, ¿ustedes han visto esas cosas que hacen muchas veces? Y le ponen la apariencia. Esa persona está configurando una persona a otra persona para que se parezca. Ahí la cirugía plástica es que Dios nos empieza a hacer semejante a Cristo, que es el modelo perfecto de nosotros. ¿A través de qué? De la gracia. Antes tú eres chismoso, ya tú no eres chismoso, porque Cristo no es chismoso. Antes tú hacías juicio, así siniestra, ya tú no haces juicio de las personas, aquella que ya no lo hace porque Cristo no hace juicio. Tú ves que te va configurando. Y en la medida que te va arrancando lo malo, tú te vas santificando.
santificando. La palabra santo viene de la palabra griega sansire, que quiere decir cortar, como con una tijera. Sansire es cortar. Uno se santifica cuando va cortando, con cosas que desagradan a Dios. ¿Y cuál es la tercera hora de la justificación? La renovación del hombre interno. Porque en la medida que tú vas largando lo malo, tú te vas renovando internamente. Y por eso después la gente dice, oye, pero ¿qué te pasó que has cambiado? La cara tuya ha cambiado. Porque uno refleja, y eso lo he visto yo cantidad, gente que llega con unas caras horribles. No, de verdad, no. Y no se ríen porque posiblemente muchos de ustedes han llegado con esa misma cara horrible. Y ustedes no se la ven y uno sí se la ve. Porque uno ve con la cara de dureza y con la cara de odio que llegan la gente aquí. Y mucha gente que llegó a retiro con una cara de odio. Mucha gente que llegó a retiro con una cara de odio y con una dureza impresionante, porque la cara refleja lo que uno tiene adentro. Y en la medida que pasó el retiro, yo vi que las caras de esa gente se fue aflojando, se estaban configurando en Cristo, porque antes esa persona tenía paz y Cristo lo está configurando en su paz. Luego entonces, la hora de la justificación, y ya con esto que nos queda, que es muy poquito la justificación, la primera hora del Espíritu Santo es la conversión. La conversión obra en mí, ¿qué cosa? La justificación. ¿Cuáles son las 3 horas de la justificación? Primero, perdón de los pecados. Segundo, la santificación. Y tercero, la renovación del hombre interior. Eso es lo que le falta, eso es lo que le pasa a mucha gente, que mucha gente se convierte y se justifican, pero no trabajan en estas 3 cosas. Mucha gente tiene una conversión y se quedan ahí. Lo que hablamos en retiro, no se dejan inhabitar, no trabajan en estas, porque eso te viene a ti por Cristo, pero tú tienes que aceptarlo y trabajarlo. La santificación es un trabajo de todos los días, Dice en el 1090, la justificación arranca al hombre de pecado que contradice el amor de Dios y purifica su corazón. La justificación es prolongación de la misericordia de Dios que otorga el perdón, reconcilia al hombre con Dios y libera de la servidumbre del pecado y sana. Esto dice el Catecismo de la Iglesia, una cosa profunda y hermosísima que ningún católico le interesa ni lo lee. Y si lo lee no lo entiende porque lo está leyendo sin la unción del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dice? Todo último vamos a ver. Esto es precioso lo que dice la Iglesia aquí. La justificación arranca de nosotros, ¿qué cosa? Arranca el hombre de pecado. Por eso dice que el hombre viejo, lo que decía San Pablo, arranca de nosotros la justificación. Cuando el Padre mira en mí a través de Cristo y me perdona los pecados, arranca de mí el hombre de pecado. Me encanta esa palabra. Dice, ese hombre de pecado contradice al amor de Dios. El hombre de pecado que mora en nosotros contradice el amor de Dios. Esa son la gente que reniega, la gente que pierde la paz, la gente que no entiende las cosas. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado contradice en nosotros el amor de Dios. Dice, la justificación, dice, es prolongación de la misericordia de Dios. Aunque crean que no, todo esto tiene que ver con la misericordia divina, por eso que la misericordia divina es la devoción del siglo XXI. La justificación es la iniciativa de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no tiene misericordia, no nos puede justificar ni renovar. Dice, la justificación reconcilia al hombre con Dios y libera la servidumbre del pecado. La justificación. Eso es un tema que no se maneja mucho en la Iglesia Católica, que fue uno de los puntos de discordia con Lutero. Porque Lutero decía que la justificación era obra de la fe, y la Iglesia nunca dijo que era obra era fruto de las obras. El Concilio de Trento dice, maldito que diga el hombre que se justifique uno solo. La Iglesia nunca, o sea que la Iglesia decía lo mismo que decía Lutero, por eso que ahora acaban de hacer una declaración, hace 4 o 5 años, la Confederación Luterana y la Iglesia Católica, diciendo que están de acuerdo en la justificación. Que los dos estaban diciendo lo mismo, pero que no se habían entendido. Porque la Iglesia dice, espérate, por supuesto que la justificación es un don que viene de lo alto. Y tú la aceptas por conversión, por lo que sea. Pero yo dudo que sea fruto de lo que es la fe puramente, porque cuando tú te conviertes, al principio tú no tienes fe. Tú nada más tienes el deseo de ser bueno. Y ya eso hace en ti la justificación, dice la Iglesia. Pero espérate, las obras cooperan en la justificación. No, las obras no dan la justificación. Cooperan
con la justificación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es uno de los procesos de la justificación? La santificación. Y una persona que es santa tiene que dar obras santas. Porque si dices que estás muy justificado y no das obras santas, todo lo que tú dices bla bla bla. ¿Usted entiende lo que la iglesia dice? Porque si tú estás justificado, tú tienes que empezar a dar obras santas. Si tú sigues dando obras de pecado, tu justificación es bla bla bla. Eso es lo que la iglesia dice. Por supuesto que la justificación viene de Cristo y es por fe. Pero coopera en esa justificación, ¿qué cosa? Porque mientras más obras buenas tú haces, más tú te santificas. Y más gracia tienes. Entonces, que es como una gracia. Tú recibes más gracia, más obras buenas haces. Haces más obras buenas, más gracia. O sea, una cooperación entre la fe y la gracia. Eso es lo que ha dicho la iglesia siempre. Y la iglesia luterana lo entendió, porque si tú le preguntas a un protestante, si tú estás justificado, santificado y caes en pecado, ¿tú estás justificado? ¿Qué te van a decir? No. O sea que si viene a ver, estamos hablando de lo que los protestantes piensan, que nosotros decimos que nosotros nos justificamos por nosotros mismos. Porque yo soy bueno, yo me justifico. Y la iglesia jamás ha dicho eso. En el Concilio de Trento, al pocos días de la Reforma lo dijo, la iglesia, sea maldito el hombre que dice que se justifica por sus propios méritos. Que es lo que los protestantes piensan que nosotros creemos. Por eso yo digo que los protestantes no conocen a la iglesia católica. Yo estoy de caso que no hay ningún católico que tampoco conozca a la iglesia y le puedo explicar eso, porque la mitad de los católicos no conocen eso. Y luego en este caso no se habla de... Yo entiendo que no se hable de eso porque es un tema muy profundo, pero nosotros estamos para crear hombres profundos, no para seguir en la bobería. Por eso les digo a ustedes que lo que tienen que hacer en esta semana es leerse bien la sección de la justificación en la iglesia, porque vamos a seguir hablando la semana que viene, que comienza en el punto 1987 y termina en el 1995. Si entran a Siloé, en Siloé tienen el catecismo de la iglesia. En el catecismo de la iglesia pueden buscar desde el punto 1987 hasta el punto 1995. Y ahí pueden ir esta semana leyendo y leyendo y leyendo para que sepan de qué yo voy a estar hablando la semana que viene, porque después de la justificación vamos a hablar de la expiación, que es otra de las obras de Cristo. Y hemos hablado de dos obras de Cristo y una que empezamos a hablar. Hablamos de la regeneración de nosotros como hombres que nos ha hecho hijos de Dios. Hemos hablado de la mediación y estamos hablando de la justificación. Recuérdense, la justificación comienza por la conversión nos lleva a la justificación y la justificación nos da, ¿qué cosa? Perdón de los pecados, santificación y renovación del hombre interior. Porque no solo basta con la santificación, si tú estás en santificación, tú tienes que tener renovación del hombre interior. Porque si tú te santificas, tú no puedes quedarte exactamente como estabas ayer. Tienes que ir siempre mejorando, siempre mejorando. Eso es lo que pasa a mucha gente, que llega a un periodo de su vida que se estancan espiritualmente y de ahí no caminan, de ahí no salen. Hay gente que se queda en el primer paso y de ahí no hay forma que puedan salir. Porque esto es una obra del Espíritu Santo, pero también necesita nuestra cooperación. ¿Por qué el Espíritu Santo necesita nuestra cooperación? Porque somos hombres libres. Yo voy a dejar para la pregunta. Somos hombres libres. El Espíritu Santo no fuerza a nadie a la conversión. Todo esto obra en mí si yo lo dejo y lo quiero. Por eso si una persona, si un marido, si un hijo, si una esposa, si una hija no se quiere convertir, no hay nadie, ni el Espíritu Santo puede hacer nada. Porque somos libres hasta para condenarnos. Dios no fuerza a nadie. Por eso tú puedes orar que un día esa persona tenga un encuentro, un retiro en algún lugar con Dios y él decida abrir su corazón a Cristo. Pero el Señor no obliga, esta obra es totalmente libre porque yo la busco. Y esa es la, porque si Dios no nos hiciera libres, es que Dios no tiene otra opción que hacernos libres. Porque Dios es profundamente libre. Dios no puede crear nada de esclavo porque en Él no hay ningún signo de atadura ni de esclavitud. Por eso que Dios no puede crear nada. Porque dice, ¿por qué Dios hizo todo el mundo bueno? Porque entonces no seríamos buenos. Si Dios nos hace buenos, entonces nosotros no somos buenos. Es como decir, qué bueno es fulano que está preso que no sale nunca los sábados. ¿Eso tiene sentido? Fulano no es bueno porque no puede salir, porque no puede.
Así que fuéramos nosotros si Dios nos hiciera bueno. ¿Seríamos buenos nosotros? No. Estuviéramos obligados a ser buenos. Tú tenías una pregunta. Se te fue. Tienen que anotarla. Claro, porque la hermana tenía una pregunta. ¿Esa cooperación no se puede lograr a través de la oración? Por supuesto, eso lo vamos a ver. Pero fíjate que está muy bien la pregunta de la hermana. La oración es una obra. La oración es una obra. Obra no es coger algo. Obra en el espiritual es todo lo que sale de la voluntad del hombre. Ahí los protestantes están perdidos. Porque de primera y pata, si tú vienes a ver la fe, ¿qué cosa es? Una obra. La fe es una obra. No, mi amigo, el don de Dios es la gracia. Tú respondes a esa gracia que Dios te dio con tu fe. El don de Dios es la gracia. La fe en Dios es un don de Dios. Es tu respuesta a la gracia. Esa es la doctrina de la Iglesia católica. Dios no, porque entonces Dios fuera injusto, porque te da fe a ti y al otro no le da fe. Entonces Dios fuera injusto. Pues entonces Dios fuera injusto, porque hay mucha gente que Dios entonces no le da. Entonces la fe es de escogido, entonces se siente la predestinación. No. Dios le da a todo el mundo la gracia. Y la fe es la respuesta que yo personalmente le doy a la gracia de Dios. Es decirle que sí a Dios. Y todos reciben la misma cantidad de gracia. Lo dijo Jesús, la semilla se esparce y una cayó en tierra seca, y una cayó en tierra buena, y una cayó arriba de la piedra. La gracia a Dios no le da a nadie menos gracia que a los demás, porque si no Dios fuera injusto. Dios le da. Ahora, ¿de qué depende de mi respuesta a Dios? De la calidad humana que yo sea. Y la fe es la respuesta a la gracia. Si Dios diera la fe, entonces Dios fuera injusto. La fe se la diera a unos cuantos y a los demás no se la diera. O sea, yo puedo ser equivocado. La manera en que yo lo tengo entendido, el hombre natural tiene capacidad de fe. Tan así que... ¿Y por qué Stalin no tenía fe? No, tiene capacidad de fe. Eso no quiere decir que la tenga o no la tenga, pero digamos, de ahí el origen... Por supuesto que todo el mundo tiene capacidad de fe. La fe en Dios... Por supuesto que todo el mundo tiene capacidad de fe, pero ¿en qué consiste que uno tiene fe y otros no? La fe en Dios, y bueno, yo puedo ser equivocado, pero... No, me parece que estás equivocado de acuerdo al concepto de la Iglesia. No, puede ser. Yo voy a revisar. Yo sí te voy a decir una cosa, si tú estás entrando a la Iglesia, en la Iglesia no hay mucho que revisar. En la Iglesia, los conceptos de la Iglesia se aceptan o te vas para la esquina de ahí. No te lo digo en sentido, lo digo en sentido general, porque esa es la forma de la Iglesia. Nosotros no razonamos, la Iglesia razonó por nosotros y nos dice, este es el razonamiento apostólico. Tú te ajustas a ese razonamiento. Y si no te ajusta, hermano, entonces busca tu iglesia donde esté una doctrina. No estoy diciendo a ti, lo estoy hablando cómo funciona, la iglesia, no te lo digo personalmente a ti, porque venimos hoy en día queremos entenderlo todo. Y si tú crees por lo que tú entiendes, eso es gnosticismo, porque tú llegas a Dios por el conocimiento. Pero eso era vicio hoy en día de los católicos. No, me lo tienen que demostrar. No hay que demostrar nada. Esa es la fe de la iglesia. Tú aceptas la fe de la iglesia o recogí y te vas. Punto. Aunque no la entiendas. Hay cosas que yo no entiendo de la iglesia, tengo que aceptar porque es la fe de la iglesia. Punto. Y tiene 2000 años, yo era de los apóstoles. Yo hoy no tengo nada que razonar. Ahora, yo lo puedo explicar. Pero si yo lo entiendo, dice el dogma de la iglesia, la virginidad de María, un ejemplo, yo no lo entiendo, pero lo tengo que aceptar porque es dogma de la iglesia. Si no lo entiendo, tengo que recoger mis matules y hacerme pentecostal o irme para la iglesia de Jesucristo ahí en el Doral. No tengo más opción. La iglesia, pero eso es un vicio hoy de los católicos que se ha metido de los protestantes. Porque yo les dije a ustedes una vez, los protestantes creen con fe intelectual. Yo solamente creo lo que yo entiendo. Lo que a mí no me lo pueden demostrar y yo no lo puedo entender, yo no lo creo. Eso es fe intelectual. Nosotros creemos con fe divina. Yo no entiendo nada, pero lo acepto. Que fue lo que le dijo Pedro en el discurso eucarístico a Jesús. Se van, le dijo Jesús, que dijo Pedro, ¿a dónde voy a ir? Que hayan palabras de vida eterna. ¿Qué le dijo Pedro? Nosotros no entendimos nada, pero nos quedamos. Otros no entendieron y se fueron. Esa es la fe. Ahora, lo que el Señor da a todo el mundo tiene capacidad de fe, porque somos imagen de Dios. Todos tenemos capacidad de fe. Y si tú no crees en Dios, vas a creer en los astros, o vas a creer, por eso que dice alguien, que el que no cree en Dios termina creyendo en cualquier cosa. Porque el hombre es un animal de fe. Ahora, ¿pero por qué todo el mundo no tiene la misma fe? Porque la fe es una respuesta a la gracia que Dios pone en tu corazón. Un día tú recibiste esa gracia, tú tuviste la gracia y dijiste, Señor, respondo en... Perdón, creo que Dios me la dio Dios.
que Dios te dio la gracia. Me dio la gracia para estar justificado. Te dio la gracia Yo para... creer, como yo creo en Dios. Bueno, hermano, perdona. Que Él me ha venido dando. Perdóname. La doctrina católica, lo voy a dejar bien claro, es que la fe es la respuesta que el hombre da a la gracia. Punto. Dios no da fe, Dios da la gracia. Yo como ser humano, por esa gracia que he recibido, pongo mi confianza en Él y opto por Él. Esa es la fe. Es una respuesta a la gracia que viene de encima. A la gracia que viene, a no ser que haya una nueva encarnación, yo no sé, pero no es la doctrina que tiene la Iglesia. Esa es la forma que la Iglesia Católica lo explica. Así que yo, por lo menos yo espero a lo mejor que ustedes lo hayan entendido. El hermano puede seguir estudiando eso, pero esa es la doctrina de la Iglesia Católica. Dios no da selectivamente fe a uno y fe a otro, porque eso nos llevará a la predestinación. Y la Iglesia no cree para nada en la predestinación. La Iglesia cree que todos somos predestinados para la salvación y que yo, por mi decisión propia, me aparto de esa salvación que Dios me dio. Esa es la doctrina católica. Pero lo que decía la hermana, que ahí nos fuimos nosotros, de la oración. La oración lo que hace es que incremente en ti la gracia. Mientras más tú oras, tú recibes gracia de esto, porque es una obra. La oración es una obra de uno. Obra es todo lo que nace, que ahí fue donde nos enterramos. Obra es todo lo que nace de la voluntad del hombre. Obra no es coger una cosa y dar un pedazo de pan, no. Obra es, hablando en metafísica, que es una buena palabra, que no es lo que se usa acá, metafísica es todo lo que es espiritual. Y la palabra viene de Santo Tomás Aquino, que escribió el libro de Metafísica. Hablando metafísicamente, la fe, las obras, es todo lo que sale de la voluntad del hombre. Yo hago esto intelectualmente, yo decido orar, yo decido, eso ya es una obra. Entonces, la gracia que tú recibes, te hace sentir hacer el don de la oración, tú oras, y esa oración no te da justificación, lo que te da es más gracia y más santificación, que por supuesto te ayuda en la renovación del hombre interior. Porque si tú no estás justificado delante de Dios, tú no puedes orar porque no crees en Dios. ¿Alguna otra? Dime, espérate pues. Que si yo estoy mal, si yo en un momento dado digo, Señor Jesús, ayúdame a esto que yo le pida, porque no sigo está mal lo que yo estoy haciendo, porque yo le diga, Señor Jesús, ayúdame a conseguir un trabajo, por ejemplo. Pero si Cristo dijo, pedid y recibiréis. No, pero que yo sé que uno debe ser Padre en el nombre de tu Hijo Jesús. No, fíjate, porque Jesús se lo pides a Jesús. Pero mira, hija, si tú, mira, aquí estamos para aprender. Estamos para aprender bien. La forma correcta es decir, Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Ahora, nosotros los católicos no somos seguidores de un Dios que no tiene cerebro. Ahora somos seguidores de un Dios que es lógica. Dios es profundamente lógico y es profundamente misericordioso. Nosotros no creemos en un Dios que está sentado en el trono celestial con la Biblia en la mano, diciendo, aquella no está yendo por lo que debe ser, no la voy a oír. Ese Dios no es Dios cristiano. Si tú vas y pides en el nombre de Santa Bárbara bendita, porque no conoces otra cosa, y lo haces con fe, Dios te lo concede, porque entonces Dios de nosotros no fuera Dios de misericordia. Si lo haces porque no sabes otra cosa, porque Dios mira el corazón de la persona, con que por eso van a haber muchas viejitas que rezan el rosario, que se van a salvar más que muchos teólogos. Porque Dios mira el corazón de la persona. Estamos aquí para aprender. La oración debe ser, Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Pero tú dices, ay Señor, Jesús, ayúdame. Y el Padre decir, pues no la voy a ayudar porque no está haciendo las cosas como yo. Eso es un Dios que no es el Dios de nosotros, es un Dios azteca o un Dios romano, pero no es el Dios de los cristianos. Dios es profundamente misericordioso. Y si hay una viejita por allá que no sabe más nada que rezarle a la novena de Santa Tecla, y lo hace para honrar a Dios con el corazón de Dios, Dios la oye. Porque entonces fuera un seguidor de un Dios que es un monstruo. Y lo dice Jesús, si un hijo de ustedes les pide pan, ustedes le dan un pescado. Le dan una piedra, y si les piden un pescado, le dan una serpiente. No. Aunque si un niño viene a pedirle al padre y le pide algo hablando con la lengua enredada, el padre no se lo da. Le dice, no niño, tú no estás pidiendo las cosas como yo te enseñé, yo no te voy a dar de comer hoy. ¿Un padre hace eso? No hace. Ese es el corazón del Padre que nosotros los católicos predicamos. ¿Alguna otra? Entonces, al servicio de la gracia, por medio de las obras, que es rezar el rosario, los sacrificios, Todas las buenas obras, el por amor, las cosas que tú haces. entonces te sube la fe.
Dios te bendice con más gracia. La fe viene de lo alto. La gracia viene de lo alto, la respuesta de eso fue una comunión con esa fe. Cuando tú haces buena obra, Dios te da gracia y te santificas más. Porque yo encuentro que rezar el rosario, lo más frecuente que puedes hacerlo, ponerlo en el carro, ponerlo en la casa, y decirle a la Virgen, reemplázame el corazón por el tuyo, igual que a Jesús, te da una gracia. Te da gracia. El resultado de esa gracia es el fortaleza. Un aumento de fe, claro. Si tú tienes un aumento de gracia, puede dar un aumento de mayor fe. Si tú mientras más la gracia. Es que todo es una cooperación, todo no es en blanco A, B y C. En la parte espiritual todo es una cooperación. ¿Alguna otra? Dice. Yo escuchando una enseñanza como el señor dice que no todo es blanco y negro. Exactamente. Exactamente, las cosas. No es blanco. En las cosas de Dios, exactamente. No, es gris. Dios no es una persona cerrada que está ahí arriba con un manual en la mano, mirando lo que uno hace. Yo siempre le digo, la Biblia no es para Dios, la Biblia es para nosotros. La Biblia es para nosotros, no es para Dios. Dios es soberano. Dios no necesita ninguna Biblia, es soberano. Como dijo aquella hermana aquel día, ¿por qué hizo Dios? Porque le dio la gana, punto, se acabó. Eres soberano. ¿Quién le va a decir a Dios lo que tiene que hacer? ¿Acaso yo le voy a decir a Dios lo que tiene que hacer? Hermana, que tú hace hora que estás levantando las manos ahí. Y ya terminamos con ella, porque nos pasamos. Entonces uno de pronto no sabe enfocar una oración porque entiendo yo que uno tiene que pedirle a Dios que le dé la gracia, porque cuando uno está pidiendo por una persona, que Dios le dé la gracia a una persona de tener fe, de convertirse. Tú puedes pedirle a Dios que porque debo decir, tenemos una forma de hablar. Nosotros no somos teólogos. Tú pides a Dios que le dé gracia a una persona, que le dé la gracia a esa persona, pero Dios ya le dio la gracia a esa persona. Lo que hay que pedirle al Señor que busque los medios que esa alma se abra a la gracia. Pero vuelvo a decir, ahora no tenemos que decir, ay, entonces ya todo lo que pedí no sirvió porque lo pedí mal. No. Es una forma que tenemos de hablar como niños. Señor, dale la gracia de que encuentres. Pero que hay una cosa, hay veces que nosotros confundimos las gracias con la gracia. Una cosa son las gracias, los favores de Dios que nos dan en la vida, dos cosas, y otra cosa es la gracia, que es la amistad de Dios que cae sobre mí por la justificación de Cristo. No, el problema es que no puedo confundir las gracias con la gracia. Pero, vamos a decir, el aceptar a Jesucristo es una fe, es que lo dicen los mismos protestantes. Aceptar a Jesucristo, ¿qué cosa es? Una decisión personal. Ahí mismo lo están diciendo, aceptar a Jesucristo es una decisión personal. Tú aceptas si con la gracia de Dios tú aceptas a Jesucristo. ¿Y qué cosa es aceptar a Jesucristo? ¿Qué cosa es aceptar a Jesucristo? La fe. Aceptar a Jesucristo es la fe. Vamos a orar solamente. Le digo que allá afuera están los flyers del viaje que tenemos. Mediaba con sus pobres medios. ¿Qué medio? Un animal, la ceniza, y echar la sangre del animal. Ya Jesús va a entrar al Santo de los Santos no con la sangre de animales, sino con su propia sangre. Y va a comenzar la función de Jesús de mediador entre Dios y los hombres. Pero no mediador de llevarle mensajes míos al Padre, porque Jesús no tiene que dar mensaje de nadie. Nosotros vamos al Padre. Nosotros podemos ir al Padre en el nombre de Jesús, pero nosotros podemos ir al Padre en el nombre de Jesús, pero hay algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos mediar por los pecados de los demás. Ninguno de ustedes puede mediar por los pecados de los demás, porque para mediar por los pecados te falta la sangre del sacrificio. ¿Y quién es el único que tiene la sangre del sacrificio? Jesús. ¿Ustedes entienden eso? Nosotros podemos interceder en el nombre de Jesús, pero no podemos mediar. La función de mediar de los pecados es propia del sumo sacerdote, y el único sumo sacerdote que hay es Jesús. Por eso Jesús es mediador. No es un llevitraje de mensaje. Jesús está todo el tiempo mediando. ¿Mediando por qué? Por los pecados de todo el mundo. Porque la obra de la redención no se ha acabado. Porque si la obra de la redención se hubiera acabado, si ustedes pecan mañana, ustedes no tuvieran redención entonces. ¿Por qué tenemos perdón? Porque la redención no se ha acabado. Ustedes pecan y ¿qué hace Jesús allá arriba? Media por ustedes. Se va a acabar un día. Aunque no nos confesemos
Si desde que tú te arrepientes, la confesión es el sello del perdón, pero desde que tú te arrepientes, ya Dios entra, te acepta, el sello de la confesión, porque Jesús lo dijo así, y si Jesús lo dijo, nadie se escapa de eso. Pero el primer paso del perdón de Dios es el arrepentimiento. Por eso que todas las noches hacemos acto de contrición, pues si las moscas. Por eso que hacemos acto de contrición, porque desde el momento que tú te arrepientes, Dios acepta, porque Jesús está mediando. Claro, tú no estás sellado en ese perdón y olvido de Dios hasta que el Espíritu Santo no te sella en el sacramento de la confesión. Pero Jesús, ese es el objetivo de Jesús. Pero la mediación de Jesús se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar la mediación de Jesús? Cuando regresa a juzgar vivos y muertos. Por eso, ahí, aunque clamen y griten, cuando Jesús venga, aunque clamen y griten, perdóname, Señor, no va a haber perdón. ¿Por qué? Porque delante de Dios no va a haber nadie. Van a estar como en la época de Israel. ¿Cuándo va a ser eso? No sabemos. Cuando el número de los redimidos tenga que estar completo. No sabemos cuándo eso va a ser. Pero usted entiende lo que es, porque los protestantes confunden intercesión con mediación. Ustedes entienden ya que es intercesión, que no es mediación. Nosotros todos podemos interceder, nosotros ninguno podemos mediar. Jesús media, pero no intercede. Su función no es de intercesor, es de mediador, que es una acción totalmente sacerdotal. Por eso es un error, un tremendo error en la renovación carismática en algunos lugares, decir, vamos a hacer una oración de sanación de los pecados de la familia. No existe. Después de la redención no hay pecado de otra persona que tú cargues. Los pecados son totalmente personales. Y por eso los protestantes están perdidos, porque ellos van a buscar doctrina ¿dónde? En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no había, ¿qué cosa? Redención. Los pecados se quedaban. Ahora es redención. Nadie carga los pecados de nadie. Los pecados son personales. A la vez que un muchacho se bautiza en pecado, ahí quedó. Qué lindo. Se bautizó, se le quitó el pecado original, pero le quedó el pecado a un abuelo. Eso no tiene, eso va en contra de la misericordia y la ley de Jesucristo. Ahora, hay patrones de conducta que se traspasan en la familia, no por pecado, sino por experiencia humana. Un padre abusador, lo más seguro que engendre un hijo abusador. No porque le pasó el pecado, porque ese muchacho se crece viendo y aprendiendo que se abusa. Un padre borracho posiblemente tenga un hijo borracho. Una por un problema genético, o otra porque a veces que lo ven, mira qué lindo, de chiquito cogió la botella de cerveza y todo el mundo lo ve como de gracia. No, están engendrando un borracho. No por el pecado del padre. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? Se traspasa, no pecado, claro que se traspasa patrones de conducta, y hay que orar por romper eso, pero es un disparate decir que se está rompiendo un pecado generacional, a no ser que haya un pacto satánico en la familia. Eso es otra cosa, totalmente diferente, a no ser que haya un pacto satánico en la familia o algo ahí que se hayan atado generaciones, pero eso es otra cosa. Estoy hablando que no se transfieren pecados. ¿Cuántas madres me quedan a mí? Me dicen padre Frank en el EWTN, y ya yo he desistido de decir que yo no soy padre porque nadie escucha lo que yo digo, pero bueno, dicen padre Frank, mi hijo se va a afectar porque dice tal cosa. Dios no traspasa los pecados de los padres. ¿Lo dice la Biblia? Sí, lo dice la Biblia. Ese es el peligro de leer la Biblia sin tener conocimiento. Lo dice la Biblia, pero ¿dónde? En el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una situación totalmente diferente. No tiene mediador y no tiene perdón de los pecados. Creo que es una hermosa reflexión sobre la vida de este gran, tremendo apóstol que conmemora la iglesia en el día de hoy, Santo Tomás, fundador de las iglesias de la India y de la Siria. También tenemos que orar por las iglesias orientales en estos días. Sobre todo tenemos que orar por la iglesia de la China, que el Santo Padre ha pedido oración especial durante estos próximos 8 días. Ha pedido a todos los monasterios que oren por la iglesia de la China. El Santo Padre ha escrito una carta a la iglesia de la China. En la China hay más de 11 millones de católicos clandestinos que han sufrido, obispos que han sufrido 60 y 70 años de prisión. Decenas de sacerdotes, seminaristas, que están presos en las cárceles y se siguen condenando jóvenes y se siguen prendiendo y desapareciendo. La iglesia china, sobre todo, no se sabe la cantidad exacta, pero se cree que más de 11 millones de fieles perseveran en la iglesia china. El Papa les ha escrito una carta que el gobierno ha prohibido publicar, inclusive en la internet.
y el Papa ha pedido que estos 8 próximos días toda la iglesia se dedique a orar por la iglesia de la China, una iglesia que ha sufrido muchísimo, que no le permite ni siquiera la expresión libre de la fe, porque tienen una iglesia nacional controlada por el gobierno que no reconoce la autoridad del Papa. Una iglesia que está sufriendo unas persecuciones. Hace poco murió un obispo que llevaba 62 años en prisión. O sea, horrible ha sido la persecución de la iglesia en la China. En la Revolución Cultural murieron cientos de sacerdotes colgados de los postes de la luz. Y de eso no se dijo nada en el mundo. Es una iglesia mártir. Usted sabe que de la iglesia no se habla. Si llega a ser al revés, que en un país católico matan a un chino, la gritería es... Pero como yo dije en un email que pasó hace poco, parece que la vida de los cristianos no tiene valor en el mundo, sobre todo de los católicos, en el mundo de hoy. Estamos hablando, hemos hablado de la sección del credo de Nicea, creo en un solo Señor Jesucristo. Y hablamos la última vez, la semana pasada estuvo la hermana Blanca Ruiz con la clase que nos dio. Estábamos hablando y dejamos bien claro las dos naturalezas de Cristo. Dijimos que en Cristo hay dos naturalezas, una humana, totalmente humana, y una totalmente divina. Dijimos que las dos naturalezas de Cristo están no mezcladas, sino unidas una con otra y son cooperantes. La divina coopera con la humana y la humana coopera con la divina, pero dijimos que están las dos naturalezas tan entrelazadas, fíjate que no forman una naturaleza, son dos naturalezas totalmente distintas, pero están tan entrelazadas que no se sabe dónde termina una y dónde comienza otra. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? Unión hipostática, hipóstasis de dos personas, unión hipostática, la unión de las dos personas en Cristo, la naturaleza humana de Cristo y la naturaleza divina, totalmente unidas y cooperantes, formando una sola persona. Por eso dijimos que para entender bien esto, Cristo, toda la humanidad de Cristo, ¿se acuerdan que yo dije que era qué? Se les olvidó. Dijimos que toda la humanidad de Cristo era divina. Y dijimos que toda la divinidad de Cristo era humana. Cuando dijimos que el verbo, el logos, vivía en forma, antes de la concepción, ¿vivía en qué forma? Espiritual. A la vez que el logos entra en el vientre de María y toma carne humana, deja para siempre su condición espiritual. Porque aún resucitado, Cristo no es espíritu, Cristo sigue teniendo cuerpo. Glorificado, que no sabemos cómo son los cuerpos glorificados, pero cuerpo físico, sigue teniendo cuerpo físico. La prueba es que el sacerdote dice en la Eucaristía, esto es el cuerpo. El que niegue que Jesús tiene cuerpo está negando la Eucaristía. Jesús resucitado tiene su cuerpo, o sea que Jesús jamás volvió a ser de condición ¿qué? Espiritual. Por eso toda la humanidad de Jesús es ¿qué cosa? Divina. Todas las células de Jesús, la sangre, las venas, los huesos, todo en Jesús es divino, pero al mismo tiempo toda la divinidad de la segunda persona de la Trinidad se vuelve como humana. ¿Ustedes entienden eso? Eso es muy importante, porque la gente piensa que Jesús es alguien humano con la divinidad dentro. No, todo el verbo, tal como era espiritual, se hizo como humano, con las características divinas de Dios, siendo Dios. Por eso que con toda la sabiduría infusa, con todas las cosas, pasó. Jesús tenía sabiduría infusa, que es la sabiduría que le corresponde a él como ¿qué? Como Dios, ¿no? Sabiduría infusa, la sabiduría infusa la recibe como humano, pero tenía toda la sabiduría divina de Dios, que la recibe en él, pero al mismo tiempo tuvo que aprender como humano todas las cosas que los humanos aprendemos, tanto como caminar, como hablar, tuvo que estudiar la palabra de Dios, cosa increíble, tuvo que aprender todo el proceso humano, uno de los grandes misterios de Dios, que teniendo la sabiduría divina, tuvo que aprender toda la experiencia humana que los hombres aprendemos, porque si no, no hubiera sido verdadero hombre. Pues lo decimos en el credo, verdadero Dios y verdadero hombre. Quiere decir que pasó por todas las etapas que pasa un hombre, menos en ¿qué? En el pecado. ¿Les quedó claro eso de la naturaleza de nosotros? Esa comunión que se forma entre Dios y el creyente, donde fluyen todas las bendiciones de Dios a la vida de uno. La segunda obra de Jesús es la mediación. Ya lo dijimos, todo el Antiguo Testamento está lleno de tantos disparates y de tantos problemas de Israel. ¿Por qué? Porque no había mediador. No había mediador. Dios estaba encerrado en su trono, se cerró el cielo para los hombres. Cada vez que el hombre pecaba,
¿qué pasaba? ¿Dónde se quedaba ese pecado? Ahí mismo. Se quedaba ese pecado. El sacerdote ofrecía un becerro y le imponía las manos, pero todo eso era simbólico. ¿Cómo la sangre de un cordero puede limpiar el pecado interno del hombre? Todo eso era, lo dice San Pablo en Hebreos, todo lo de Israel era simbólico de lo que en la iglesia va a ser realidad. A ver, Mita, porque ellos no atienden a la gracia ni al templo porque están viendo como tú alas el cordón. Somos niños espirituales, ¿no? Y no en el buen sentido de la palabra. Vuelvo a repetir lo que estaba diciendo, porque después, que como si nunca lo hubiera dicho, que ya hasta se me olvidó que estaba diciendo. Eso es lo que pasa por eso cuando uno está predicando uno se puede distraer, porque cuando uno se distrae se le va el hilo de la gracia que uno recibe de lo que uno está diciendo. Después por volver a empatar tiene que empezar por otro lado. Sí, la mediación, pero no me acuerdo en sí qué es lo que estaba diciendo. Seguiremos. No se apuren a decir, porque eso es lo que ustedes tienen que entender. Cuando uno predica con la mente, porque estudió algo, lo puede cantar de nuevo, porque se lo sabe de memoria, pero cuando tú predicas bajo el espíritu, y tú te vas a lo que estás diciendo, tú no puedes volver a agarrar, tú puedes empezar a decir algo nuevo, pero no puedes agarrar lo que tú estabas diciendo, porque la sintonía que tú tienes, se va. Y yo no predico aquí por estudio, yo predico aquí por espíritu. Por eso empezamos con alabanza, porque aquí nosotros no damos temas intelectuales, damos temas espirituales. La mediación de Jesús, cuando Israel, ahí es donde yo estaba, cuando Israel pecaba, Israel era así un símbolo de redención, que San Pablo dice en Hebreos que todo lo que en Israel es simbólico, en nosotros es realidad. O sea que todos los ritos de Israel, más que nada eran, ¿qué cosa? Simbólicos. Descargaban el pecado sobre un animal, mataban el animal, pero como dice San Pablo, Cristo cuando entra al cielo no lleva en las manos sangre de toro, lleva su propia sangre. Por eso en Israel los pecados se quedaban y la ira de Dios caía sobre Israel, porque entre Dios y el hombre, porque hay que tener cuidado, Dios es bueno y Dios nos ama profundamente, pero Dios no es bobo. Yo que hablaba el otro día en el retiro con unos hermanos, hablamos en un momento ahí. Una madre dice, no, porque Dios es un padre y puede perdonarlo absolutamente todo, por eso no hay infierno ni hay... Yo no, espérate. Mucha gente lo dice, digo, frena. Una madre ama tremendamente a su hija. Vaya, se va a amar a la hija, y de verdad que ama a la hija. Y la muchacha llega un día y dice, mami, estoy trabajando de prostituta. Y la madre dice, ay, qué bueno, ¿cuánto te pagan? ¿Eso es amor? ¿Usted creen que eso es amor? No, Dios no es así tampoco. Una persona que ama busca lo que es justo y lo que es bueno, y lo que es malo es malo, y tiene que tener corrección lo que es malo. Y si esa muchacha no quiere cambiar y reniega de todo porque prefiere lo malo a la casa, la madre tiene que desprenderse de esa muchacha porque le corrompe el resto de la familia. Así mismo es Dios, eso es justicia. Dios nos ama profundamente, pero Dios no es bobo. Por eso no vayan a pensar que Dios se cansa de perdonar, pero no es bobo. Dios es justicia. Por eso, en Israel, cuando la ira de Dios se desataba sobre Israel, no había quien la detuviera. Una vez Moisés la detuvo. Le dijo a Dios, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob y de la promesa que tú le hiciste a ellos. Y Dios, eso es intercesión. ¿Qué hizo Moisés? Intercedió. Le dijo, no lo haga por ellos, hazlo por Abraham, por Isaac y por Jacob, que estaban muertos hace cientos de años. Como cuando tú dices, Señor, hazlo por San María de Jesús crucificado. Y Dios redetuvo la ira. ¿Por qué? Porque Moisés le recordó que él tenía un pacto con esa gente, y Dios no puede ser infiel a su pacto. Pero entonces, por eso la ira de Dios caía sobre Israel con tanta frecuencia en el Antiguo Testamento. Por eso los pecados, dice el Antiguo Testamento, que se quedan en la familia por 6, 7 y 8 generaciones, porque no había redención. ¿Ustedes entienden eso? Llega Jesús nos redime. Después que Jesús nos redime, Jesús no solo basta con redimirnos. Cuando Jesús sube al cielo en el Monte de los Olivos, que entra en la gloria, Jesús no entra a descansar y sentarse a descansar a un lado del Padre. Jesús entra, lo dice San Pablo en Hebreos 9, muy claro, Jesús entra a asumir su función como sumo y eterno sacerdote. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote de Israel? Mediar entre el pecado de Dios y los hombres. ¿Con qué? La voluntad de Dios.
tratamos de hacer la voluntad de Dios. Pero cada vez que un hombre deja hacer la voluntad de Dios, ¿en qué entra? En pecado. Luego entonces, antes que Cristo se hiciera hombre, nadie había podido cumplir la voluntad de Dios. Cristo es el primer hombre que puede cumplir perfectamente la voluntad de Dios. ¿Ustedes entienden eso? Por eso restaura nuestra... Es como podemos decir en latino de la calle, que Jesús sacó la cara por nosotros. Yo voy a ser el hombre modelo de que todos ustedes debieron de haber sido si no hubiera habido el pecado de los primeros padres. Y de cual ustedes lo van a poder hacer mientras más se configuren a mí. ¿Ustedes entienden eso? Por eso la primera función de Jesús es restaurar nuestra humanidad. ¿Cómo la restaura Jesús? Pues la primera restauración de nuestra humanidad en nosotros, ¿cómo ocurre? A través del bautismo. Es la primera restauración cuando nosotros nacemos fuera de la gracia. Gracia, no tenemos gracia ninguna, por eso estamos en pecado. Un niño recién nacido sin bautizar no tiene ni una gota de gracia. La inocencia que tiene es natural, no es de gracia. Por eso cuando el niño se bautiza, por obra de la cruz de Jesús y por obra del Espíritu Santo, el Padre lo reconoce como hijo y lo hace hijo adoptivo. Y ahí comienza nuestra restauración, porque viene a nosotros lo que ningún israelita tenía, ni siquiera Moisés. ¿Qué es lo que viene a nosotros? La gracia. A través del Espíritu Santo, ni Moisés ni Abraham, con todos los santos que fue Abraham, tuvo la gracia que tenemos nosotros. Por eso es que dice Jesús que cualquiera en el reino va a ser más grande que Juan el Bautista. Porque ni siquiera Juan el Bautista tenía la gracia. Con todos los santos, el hombre más grande nacido de mujer no tenía la gracia. Porque la gracia no se restituye ¿hasta cuándo? Hasta la muerte de Jesús. ¿Y cuándo es la primera restitución de la gracia en los hombres por primera vez? ¿Cuándo fue? El día de Pentecostés. Fíjate, ¿cuál es la primera acción? La primera acción de Pedro en Pentecostés, bautizar a 3.000. Es la primera vez que 3.000 personas se restituyen a la gracia. Si ustedes van al Sinaí, cuando Moisés bajó de la montaña, 3.000 murieron porque estaban adorando al becerro. Cuando Moisés baja del monte Sión, 3.000 pasan a ser hijos de Dios por el poder del Espíritu Santo. Es la primera vez que se restaura nuestra gracia a la plenitud. Después por la vida, por el crecimiento, por el pecado, por la malicia, nosotros empezamos a perder esa gracia. La empezamos a perder es el proceso de la vida. Es el proceso de la vida por el pecado. Y entonces la iglesia viene con la segunda restitución de la gracia. ¿Cuál es la segunda restitución de la gracia? Díganlo sin miedo. ¿Hay gente que dice eso? No. La segunda restitución de la gracia es la confesión. La confesión, porque cada vez que tú pecas, pierdes toda la gracia. Cuando tú te confiesas, la gracia se restituye a ti. Esa es la segunda restitución de la gracia con la confesión. ¿Y cómo aumentamos esa gracia que recibimos en la confesión? Con la Eucaristía. La Eucaristía es chorro de gracia porque nuestra alma está limpia. Está llena de gracia. La Eucaristía es gracia sobre gracia. Esa es la primera obra espiritual de Cristo. Ahora Cristo ha hecho otras obras. Dijimos, o sea, la primera obra, la restitución de nuestra humanidad. En Él nosotros somos restituidos en Él. Pero eso dice San Pablo en Romanos 6, que cuando tú te bautizas, a ti te injertan. Te injertan. Esa frase de San Pablo es genial. Dice, cuando tú te bautizas, te injertan en Cristo. Los que han hecho alguna vez injerto, han visto cómo se hacen injerto de piel o en una mata. Cuando se hace un injerto de piel, ¿qué se hace? Se coge otra piel extraña y se pone en la tuya. ¿Y qué hace esa piel? Se pega ahí, ¿pero por qué? Porque absorbe todos tus fluidos vitales. Si no, como le pasó a la pobre María, que pasó tanto con el pie, que le pasaba a María, que el pedazo de piel, que pieles que le ponían, no se asimilaban al cuerpo. Así pasa cuando uno cae en pecado. Así pasa cuando uno cae en pecado. Pero cuando a ti te bautizan, a ti te injertan, te pegan. ¿A quién? A Cristo. Y tú empiezas a recibir de Cristo como el injerto de una planta. Empiezas a recibir la savia. ¿Qué empezamos a recibir nosotros? La gracia de Cristo. Y así como el injerto de la piel se pega y crece y se pone rosado, de la mata, la yemita que ponemos sale una rama y da flores, da fruto, de lo que sea, así nosotros empezamos a crecer de la sal, de la gracia que recibimos de Cristo. De Cristo. San Pablo explica perfectamente ese. Por eso nosotros decíamos cuando estudiábamos, y me acuerdo cuando lo decíamos, que decíamos esta frase, que todo lo que es en Dios por naturaleza, en nosotros, ¿sabes por qué? Por gracia.
Dios es santo por naturaleza. ¿Nosotros somos santos por naturaleza? No, somos santos ¿por qué? Por la gracia. Dios es inmortal por naturaleza. Nosotros somos inmortales, no. Nos volvimos inmortales, eternos, ¿a través de qué? De la gracia. O sea, lo que en Dios es por naturaleza, lo que quieren es porque es, nosotros lo recibimos por la gracia. La gracia, que nadie sabe definir qué cosa es esa, dice la iglesia que es la amistad de Dios sobre nosotros. Y es de los grandes misterios, la obra de Cristo. La primera obra que hace Cristo, y lo dice San Agustín lo deja bien claro, lo dice San Agustín: Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Lo voy a repetir otra vez, San Agustín: Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. No es que todos somos dioses, sino que, cuando digo no a los 7, que no estoy diciendo a los hombres, sino al hombre. Una palabra puede hacer una gran diferencia. Si yo dijera Dios se hizo hombre para hacer a los hombres dioses, estuviera diciendo un disparate. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Estoy diciendo que el hombre fue creado con muchas características similares a Dios. Cuando fue creado en Adán y Eva, no tenía pecado, estaba en gracia, no conocía la muerte. O sea, el hombre tenía esas características que Dios le había dado. El hombre perdió esas características por el pecado. Cuando Cristo se hace hombre, el hombre vuelve a recuperar en Cristo todas las cosas que había perdido. Ya no por nosotros mismos, sino que las recibimos, no la tenemos ya por nosotros como lo tenía Adán y Eva, ahora la tenemos por Cristo. Porque allá ver un hombre con esas características y ese hombre ser hermano nuestro, todos nosotros ya entonces compartimos esas características en Cristo. Por eso no dice a los hombres, dice al hombre, hablando como género humano. Dios se hace hombre para elevar al hombre a Dios. Y si ustedes ven, y es uno de los grandes misterios, cuando Jesús resucitado penetra en el santuario celestial, penetra a la presencia del Padre, fíjate, es primera vez que un hombre entra al lugar santísimo. Porque voy a decir, Jesús es verdadero Dios, pero es verdadero hombre. Anteriormente a ese momento, ningún ser creado, decir como hombre, no que Dios, Cristo no es creado, Cristo se encarna, pero ningún hombre, ningún ser con cuerpo había entrado al lugar santísimo. Cuando Cristo entra, eso fue un acontecimiento cósmico. Es primera vez que un hombre penetra el lugar donde nadie puede penetrar. Y por eso que todos somos intercesores. Porque a través de Cristo que está ahí, entramos todos nosotros en la oración. Por eso que Jesús dice bien claro, Jesús no dice en ningún lugar de la Biblia, pídanme a mí para yo pedirle al Padre. Yo reto a cualquier protestante que me enseñe un versículo de la Biblia que diga eso. Lo reto, me vuelvo protestante cuando me lo enseñen. Jesús jamás dice, pídanme a mí para pedirle al Padre. Jesús dice bien claro, todo lo que pidan al Padre en mi nombre le será dado. O sea, nosotros tenemos que pedirle a Jesús. Nosotros tenemos, y esa es la gran obra que hizo Jesús, nosotros podemos ir directamente al Padre. Ahora, no podemos ir, aquí llegó fulano, no, Padre, yo vengo en el nombre de Jesús, porque la obra, ¿quién la hace? Jesús. Si Jesús no abre el camino, nosotros no podemos entrar. ¿Ustedes entienden en qué se basa la intercesión de los santos y de cada uno de nosotros? Exactamente, la Virgen María, San Juan Bosco, Santo Tomás, todos estos santos van al Padre. Van al Padre, y pueden ir al Padre, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. Van al Padre directamente, pero van en el nombre de Jesús, tal como vamos nosotros. Todo eso que los protestantes tienen al Padre como aislado y de los hombres y en el medio de Jesús llevando y trayendo las cosas. Esa no es la obra de Jesús, eso no lo dijo Jesús, eso no es evangélico. ¿Ustedes entienden eso? Lo dice Jesús bien claro, todo lo que pidan al Padre en mi nombre le será concedido. Todos podemos ir al Padre. Por eso que dice San Pedro, que todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque la función de sacerdote en Israel era mediar entre Dios y los hombres. Todos somos sacerdotes porque todos podemos ir al Padre y mediar por todos los demás. Cada vez que me dan una lista de oraciones que yo las paso, toda la gente ora. Y cuando ustedes oran por esas oraciones que ustedes hacen, van al Padre a orar por otra gente en el nombre de Jesús. Eso es lo que es la intercesión, que es muy diferente a la mediación de Jesús. Lo que vamos a ver, Jesús no es intercesor, Jesús es mediador. Esa de las otras obras de Jesús. Primero vemos que la primera obra de Jesús es restaurar la humanidad nuestra.
Jesús viene a restaurar nuestra humanidad caída ¿por quién? ¿Por el pecado de quién? El pecado original que lo explicamos. Nacemos fuera de la gracia. Cristo nos restituye la gracia muriendo en la cruz. ¿Por qué? Porque hasta el momento que Cristo entra en el mundo, por eso dice el Salmo, aquí estoy Padre para hacer tu voluntad. ¿Cuál es lo que dice el Salmo? Aquí estoy el Padre para hacer tu voluntad. Hasta el momento que Jesús se hace hombre, ningún hombre había podido hacer la voluntad de Dios. Ni Moisés. Moisés no pudo hacer la voluntad de Dios. Ni si Moisés no entró a la tierra prometida. No hizo la voluntad de Dios, le dio un arrebato en la peña del Oreb y perdió la paciencia y la fe y le reclamó a Dios. Y Dios le dijo, no vas a entrar a mi reino. No, Moisés no puede hacer la voluntad de Dios. Ninguno de ustedes pueden hacer